voy a pedir apoyo con el chat, ¿sí? Si hay alguien que escribe en el chat, porque mientras comparto la pantalla no puedo ver el chat. Me dicen, ¿de acuerdo? Hoy vamos a trabajar con los límites indeterminados. Sí, hoy vamos a trabajar con los límites indeterminados de la forma 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Ustedes en cálculo 1 estudiaron 4 formas indeterminadas, que son infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinitos 0 sobre 0 e infinito menos infinito. Esas son las 4 formas. Y con estas 3 completamos las 7 formas indeterminadas que existen de límites. ¿Qué significa que es una forma indeterminada? Se habla de que un límite es indeterminado cuando al tratar de encontrar la tendencia de la función utilizando los teoremas que hemos estudiado o las propiedades de los números reales, los teoremas de límite que hemos estudiado o las propiedades de los números reales, no podemos sacar una conclusión, ¿ok? Es muy importante que entendamos que cuando uno dice un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, por ejemplo, lo que eso quiere decir es que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. No es que da exactamente 0, son dos cosas diferentes, ¿ok? Y por eso hablamos de que ahí se genera una indeterminación, porque cuando yo empiezo a probar para valores muy cercanos a 0, me van dando números muy distintos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa es la pregunta. Y por eso hablamos de límites indeterminados. Cada límite o cada forma indeterminada tiene un procedimiento para su resolución. ¿Por qué nosotros no estudiamos estas 3 formas indeterminadas en cálculo 1? Porque estas 3 formas indeterminadas se deben a las funciones potenciales exponenciales. Y como esas funciones no las estudiábamos en cálculo 1, pues no podríamos hablar de estas formas indeterminadas, ¿ok? Entonces, como ya aprendimos sobre las funciones potenciales exponenciales, entonces aparecen estas 3 nuevas formas indeterminadas que vienen a completar todo lo que son límites indeterminados en el aprendizaje del cálculo, ¿ok? Como siempre, lo que vamos a ver en esta sesión, pues vamos a hablar del objetivo que tenemos previsto, cuáles son estos límites indeterminados y por qué son límites indeterminados. Vamos a hacer varios ejemplos y algunas recomendaciones generales para abordar este tipo de indeterminación. Pues el objetivo de hoy es muy sencillo, resolver límites indeterminados de la forma 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos hablado la semana pasada de la función potencial exponencial. Pues es una función de la forma f de x elevada a g de x, que caracteriza a este tipo de función, que tanto la base como el exponente, los dos varían en la medida que x va tomando distintos valores, pues la base y el exponente también van cambiando. Esta expresión f a la g, utilizando propiedades del logaritmo, la podemos expresar como e elevado al logaritmo neperiano de f a la g, o lo que es lo mismo, e elevado a g por el logaritmo neperiano de f de x. Cuando la tenemos de esta forma, también la podemos utilizar para estudiar los límites, pero no es muy práctica porque igual tenemos que trabajar con el logaritmo. Entonces, para efectos de la resolución del límite, yo voy a dar la explicación con la expresión original en la forma f a la g, ¿ok? Ahora vamos a ver, ¿qué debemos hacer cuando queremos resolver límites indeterminados de la forma 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0? Lo primero que tenemos que entender es que ese tipo de indeterminaciones se producen por las funciones potenciales exponenciales. Va a ser imposible encontrar una indeterminación de este tipo si no se trata de una función potencial exponencial. Luego, para poder romper esa indeterminación y poder resolver ese límite, ¿qué es lo que nosotros usamos? Pues lo primero, logaritmo. ¿Por qué utilizamos logaritmo? Porque el logaritmo
Es la única función que nos permite, usando sus propiedades, bajar un exponente que está montado por allá en las alturas, bajarlo a multiplicar. Y lo segundo que vamos a requerir es la regla de L'Hopital y otros teoremas de límite. ¿Okay? Recuerden que la regla de L'Hopital es una regla muy poderosa, pero su mayor poder es cuando nos damos cuenta que ella la podemos combinar con los otros teoremas de límite y se nos facilita el proceso de resolución de los límites indeterminados. ¿Ok? Ahora vamos a entender cómo funciona esto. Lo primero es, si tenemos un límite que estudiar, límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, y al evaluarlo nos damos cuenta de que es un límite indeterminado de la forma 1 al infinito o 0 a la 0 o infinito a la 0. Aquí es muy importante que nosotros recordemos el comportamiento de las funciones exponenciales, ¿ok? Porque si esta base es un número mayor que 1, si f tiende a un número mayor que 1 y el exponente tiende a infinito, allí no hay indeterminación. La base tiende a 2 y el exponente tiende a infinito. Eso tiende a infinito, ¿ok? ¿Por qué? Porque así se comportan las funciones exponenciales. Me voy a parar un momentico aquí para hacer esta aclaratoria. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué les estoy intentando explicar? Que nosotros tenemos que estar claros cuando hay indeterminación. Es decir, si yo estoy resolviendo límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, y cuando yo evalúo, yo obtengo una expresión que me da k elevado al infinito, ¿qué va a pasar allí? K elevado al infinito va a tender a infinito si k es mayor que 1. Pero k elevado al infinito va a tender a 0 si k se encuentra entre 0 y 1. Allí no hay indeterminación. Recuerden que yo les he explicado que muchos límites los resolvemos a partir de las funciones notables. Aquí tenemos las dos gráficas de la función exponencial a a la k. En este caso a es mayor que 1 y en este caso a está entre 0 y 1. Una expresión de la forma f a la g, cuando yo la evalúo, si me da un número que tiende a infinito, pues yo lo que hago inmediatamente es analizar cómo se comporta la exponencial. Si ese número es mayor que 1, ahí no hay indeterminación, porque fíjate, mientras más grande es la x, en esta función la y tiende a infinito. Y si ese número está entre 0 y 1, mientras más grande es la x, en esa función la y tiende a 0. Entonces, muy importante tener claridad de cuándo hay indeterminación, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hay indeterminación? Cuando la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. O cuando la base tiende a 0 y el exponente también tiende a 0. O cuando la base tiende a infinito y el exponente tiende a 0. Si no caemos en alguna de estas tres, siempre podemos dar una respuesta, o bien analizando funciones notables, o bien usando propiedades de los números reales, o bien usando teoremas de límites, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer para resolver cualquiera de esas formas indeterminadas? Tenemos que seguir los siguientes 5 pasos. El primer paso, igualamos ese límite a una letra cualquiera. ¿Por qué necesito igualar el límite a una letra cualquiera? Primero, no sé cuánto vale el límite. Entonces yo voy a decir, mira, va a ser igual a L, L de límite, L de Lisset. Voy a suponer que esa L es el resultado de ese límite. ¿Por qué necesito igualarlo? Porque al igualarlo yo voy a poder aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros.
¿Cuál es mi propósito al aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros? Poder bajar ese exponente que está allá arriba. Si no hay una igualdad, yo no puedo aplicar logaritmo neperiano porque no es lo mismo un número que el logaritmo del número. No es lo mismo 2 que neperiano de 2. No es lo mismo un tercio que neperiano de un tercio. Al hacer una transformación y convertir eso en una igualdad, yo puedo aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros porque la igualdad no se ve alterada. Lo que haga en el primer miembro, si lo hago en el segundo, se mantiene la relación de equivalencia. Entonces, el primer paso lo igualamos a la letra L. El segundo paso, aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros. Y aquí quiero que recordemos una propiedad que estudiamos el semestre pasado de límites, el teorema de límites para funciones compuestas. Ese teorema dice así: límite cuando x tiende a de f compuesta con g es lo mismo o es equivalente a f del límite cuando x tiende a de g de x, siempre y cuando este límite que está aquí me dé un número que está en el dominio de la función externa. Traduzco esto a palabras sencillas. Cuando tenemos una función compuesta, el operador límite puede entrar dentro de la función interna. Eso es lo que nos ha permitido meter límites dentro de las raíces, meter límites dentro de un logaritmo, en el argumento, meter el límite en el exponente de una función exponencial, ¿ok? Porque estamos utilizando el teorema para funciones compuestas. Entonces, cuando yo aplico límite neperiano a este miembro y neperiano a este miembro, como tengo el teorema de funciones compuestas, el neperiano lo pongo después del límite, o sea, estoy leyéndola al revés, ¿ok? El neperiano me queda aquí, pero como tengo este teorema, pues el neperiano entra dentro del límite. Al entrar dentro del límite, pues yo tengo entonces límite cuando x tiende a del neperiano de f elevado a la g igual al neperiano de L, y eso me permite bajar ese exponente g, que es lo que tenemos en esta expresión. Límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo neperiano de f de x igual al neperiano de L. En este punto me quiero detener un momentico. Cada vez que nosotros hacemos este paso de aplicar logaritmo a ambos miembros y bajar ese exponente, este límite que queda aquí, límite cuando x tiende a de g por el logaritmo de f de x, siempre, siempre, siempre es un límite indeterminado de la forma 0 por infinito, siempre. Vamos a verlo por qué. Vamos a suponer 1 al infinito. Si es una indeterminación 1 al infinito, lo que está tendiendo a 1 es f. Neperiano de 1 tiende a 0. Entonces me quedaría infinito por 0. ¿Ok? Si es una indeterminación 0 a la 0, ¿ok? Cuando lo meto aquí, neperiano de 0, f tiende a 0, no da 0, tiende a 0. Si la x está muy cerca de 0, el neperiano tiende a menos infinito. Entonces me quedaría 0 por menos infinito. Y si tomamos esta indeterminación, cuando lo meto aquí, neperiano de infinito, mientras más grande es la x, la y en el neperiano tiende a infinito, por lo tanto me quedaría 0 por infinito. En otras palabras, estas tres indeterminaciones son formas disfrazadas de la indeterminación 0 por infinito. ¿Ok? Entonces, en este paso, cuando bajo el exponente y yo chequeo qué está pasando en ese límite, siempre me debe quedar un 0 por infinito. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo aplique logaritmo neperiano, ¿qué debo hacer? Pues debo transformar esa expresión en un cociente equivalente. ¿Por qué lo debo transformar en un cociente equivalente? Porque esa fue la forma que aprendimos en cálculo 1. Las indeterminaciones infinito menos infinito o 0 por infinito, la transformamos en un cociente equivalente, de manera que si yo trabajo esta expresión me dé esta misma,
Y al transformarla en un cociente equivalente, veo si me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y en ese caso yo puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? En primera instancia es la recomendación para poderme liberar de este logaritmo, y después si es recurrente la indeterminación, pues yo evalúo si sigo con la regla del L'Hopital o utilizo algún otro teorema de límite. Ya hemos aprendido, un 0 sobre 0 racionaliza o factoriza hasta que pueda simplificar, o un infinito sobre infinito, divides entre la variable de mayor grado o función de mayor grado en el numerador y el denominador, o saca factor común, etc. Una vez rota la indeterminación, pues despejamos L. Y al despejar L, ya tenemos resuelto ese límite. ¿Okay? Este procedimiento es un algoritmo, siempre se repite de la misma manera. Fíjense que la recomendación teórica para transformar esta expresión en un cociente es bajar g de x al denominador. Pero ¿cómo lo voy a bajar? Como g elevado a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre g. De manera que cuando yo aplico doble C aquí, me debe dar esto mismo. Debe haber equivalencia entre esta expresión y esta expresión. Esta es la recomendación teórica. Sin embargo, esto no es para aprendérselo de caletre, porque va a depender de cómo sea G. Basta con resolver la multiplicación, ya se puede transformar en un cociente. Normalmente, la función que conviene trabajar hacia el denominador es la que está actuando como exponente. Muy pocos límites se recomienda bajar la expresión que tiene el logaritmo. De todas maneras, en la medida que uno se enfrenta al ejercicio, uno va viendo el comportamiento, si uno logra romper la indeterminación o si hay que hacer alguna otra transformación. Esta es la recomendación teórica, ¿ok? Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo dice, calcule el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, obviamente tiene que ser 0 por la derecha porque si no esta raíz de x no existe, del arco tangente de x elevado a raíz de x. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar. En cálculo 2 es fundamental apoyarse en las funciones notables para resolver muchos de los límites. Ustedes ya estudiaron la función arcotangente de x. Entonces nos vamos a su gráfica y vemos cómo es ella. Ella tiene dos asíntotas que son en menos pi medios y en pi medios, dos asíntotas horizontales. Recuerden que de acuerdo a lo que ustedes estudiaron en cálculo 1, cuando uno estudia un límite, uno lo que hace es ver cómo se comporta la y en la medida que la x se aproxima a un valor. Bueno, yo aquí tuve un errorcito al graficar, pero sabemos que en la medida en que la x se aproxima a 0 en la arcotangente, la y también se aproxima a 0. Entonces ahí decimos, bueno, esa base tiende a 0. Y si esa base tiende a 0, pues entonces tengo una base que tiende a 0 y la raíz de 0 también tiende a 0. Por lo tanto, aquí me da una indeterminación de la forma 0 a la 0. Nuestro primer paso, agarramos ese límite tal cual está, lo igualamos a L. Aplicamos logaritmo a ambos miembros, el logaritmo me queda de este lado, pero por la propiedad o por el teorema del límite de funciones compuestas, pues introduzco el logaritmo dentro del límite y entonces esto me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha del neperiano de arco tangente de x elevado a la raíz de x igual al neperiano de L. Como tengo neperiano de esta potencia, eso me permite bajar el exponente. Bajamos el exponente, por lo tanto queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por el neperiano de arco tangente de x. Tengo que, si aquí evaluamos, vamos a ver, si x tiende a 0, aquí adentro me da 0. Neperiano de un número muy cercano a 0 tiende a menos infinito. Lo veo en la gráfica del neperiano. Y raíz de 0 tiende a 0, por lo tanto aquí 0 por infinito. Eso siempre les va a ocurrir.
En este punto siempre es un 0 por infinito. Tengo que transformar esto en un cociente equivalente. Recordemos que no podemos aplicar L'Hopital a menos que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué hago para transformar eso en un cociente equivalente? Pues sabemos que raíz de x lo puedo escribir como x a la 1/2 y por propiedades de la potenciación yo puedo poner ese x a la 1/2 en el denominador siempre y cuando le ponga un signo negativo al exponente. Eso nos da entonces límite cuando x tiende a 0 del neperiano del cotangente de x entre x a la menos 1/2. Cuando evaluamos aquí, vemos que esto nos da un infinito sobre infinito. Aquí hay una indeterminación infinito sobre infinito, ¿ok? Como es un infinito sobre infinito, yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces, derivamos el numerador. Recuerden que la regla de L'Hopital dice, deriva el numerador entre la derivada del denominador. Derivamos esta función compuesta. Sería, eso es un logaritmo, entonces sería 1 entre el argumento, sería 1 entre arcotangente de x por la derivada de arcotangente de x. La derivada de arcotangente de x nos da 1 entre 1 más x cuadrado. Al resolver eso obtenemos esta expresión y derivamos x a la menos 1/2, pues nos daría menos 1/2 por x a la menos 3/2, porque esto es una potencial, restamos 1 al exponente y bajamos el 1/2 a multiplicar, el menos 1/2 a multiplicar. Luego aquí aplicamos doble C. Ahí está la misma porque está repetida. No me di cuenta. Ok, aquí transformamos esa expresión, aplicamos doble C y me queda en el numerador, de aquí vengo para acá, menos 2 raíz cuadrada de x cubo, en el denominador 1 más x cuadrado por arcotangente de x. Miren muchachos, los teoremas de límites los estudiamos para facilitarnos la vida, no para enredarnos la vida, como se los explicaba yo a mis alumnos el semestre pasado. El teorema del límite te dice el límite de un producto es el producto de los límites, separa lo que no sea indeterminado. Yo veo aquí que 1 más x cuadrado cuando x tiende a 0 no me produce problema, no me da 0. Entonces, menos 2 entre 1 más x cuadrado lo convierto en una fracción que al evaluarlo me da menos 2. Separé el límite en dos, límite de un producto, producto de los límites. Resolví el que es determinado, que me da menos 2, y me quedo trabajando el que es indeterminado. Cuando yo verifico aquí, este señor da 0 y este también, esto es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Ok? Al ser 0 sobre 0, pues yo puedo aplicar L'Hopital. Derivo el numerador, me da 3/2 de x al 1/2, derivo el denominador, me da 1 sobre 1 más x cuadrado, porque la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, y al pasar al límite me da 3/2 por 0 entre 1 más 0. Por lo tanto me da 0 entre 1, queda 0. Menos 2 por 0 da 0, por lo tanto neperiano de L es 0, despejando L, L es E a la 0. Por lo tanto, el resultado de ese límite es 1. Límite cuando x tiende a 0, arcotangente de x elevado a raíz de x igual a 1. Vámonos a la siguiente sesión y ahí aclaramos las dudas.